Buenos días, mi nombre es Iván Andrés Rojas Prada, soy del GADO 11.3 y esta va a ser el análisis de mi libro. Así habló Zaratustra. Bueno, este libro es un libro bastante, pues es fácil de leer, tiene más de 300 páginas, es un libro lírico, poético, con bastantes ideas y bastante enganchado, la verdad, me gustó bastante. Las teorías que relata son buenas. Nos invitan a crear un nuevo pensamiento de lo que tenemos ahora. Y eso es una de las cosas que me gustan a mí. Bueno, este libro, su autor es Nietzsche. Su nombre completo es Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nació el 15 de octubre de 1844 en Weimar, Alemania, a 25 de agosto del 1900. Fue un filósofo poético, músico, filólogo alemán. Él decía que la vida en sí es cruel y dolorosa, pero el arte nos puede dar la fuerza necesaria para afrontar su dolor y decir sí a la vida. En la antigüedad, él nos cuenta que las personas iban guiadas por el dios Apolo y el dios Dionisio. ¿El dios Apolo qué era? Era la razón, la luminosidad, el orden y la moderación. Y el dios Dionisio era todo lo contrario. Él decía que él era la locura, la voluntad irracional, el caos, todo. Nietzsche creía que los elementos de Apolo y Dionisio estaban fusionados. O sea, para él era una cultura genial, un mundo apolíneo. Pero alguien rompió esta imagen, Sócrates y Platón, las causas, dejando solo los apolíneos. Nietzsche dijo que la realidad es caótica, contradictoria, impredecible y cambiante. Platón y Sócrates decían que tiene que existir un mundo que es perfectamente racional y ordenado. Gracias a esto empezó la decadencia de la cultura occidental. A esto llega la religión cristiana, y nos dice que el mundo en el que vivimos no es el verdadero y que tenemos que sufrir para ir a un mundo que nadie conoce. Nietzsche fue un filósofo muy crítico. Lo llamaban el filósofo del martirio. Él viene a golpear las teorías infundadas en el que se basa la cultura occidental, a alimentar el instinto dionisaco, a amar la vida y a disfrutar de la vida terrenal. Él nos vino con un mensaje, el cual decía: Dios ha muerto. Él viene a darnos un nuevo mensaje. Muertos están los dioses. Dejaremos que viva el superhombre. El cristianismo nos entrega la moral de esclavos y de resentidos. Nos piden que suframos. Nietzsche decía: la muerte de Dios nos liberará. Ya podemos romper las cadenas de lo sobrenatural, cadenas que formamos por falsos valores y falsas ideas. Nietzsche no odiaba el personaje de Cristo. Él nos indicó cómo vivir, pero cuando murió, el Evangelio murió con él. De ahí viene el nihilismo. ¿Qué es? Son las, es estar solo, es estar perdidos, sin valores establecidos. No hay ninguna estructura racional y universal en la que podamos apoyarnos. Dios ha muerto y nosotros le dimos muerte. ¿Cómo consolidarnos? Esta era una frase que decía Nietzsche. Este propone propone empoderarnos y que seamos capaces de superar el nihilismo pasivo, y cuando podamos liberarnos de nuestras cadenas, inventar nuestros propios valores. Cuando dejemos de llevar la moral del rebaño y reinventemos y decidamos abrazar la vida, nos habremos convertido en el superhombre.
Una de las primeras enseñanzas que nos da Zaratustra es, por ejemplo, que las palabras no son para todos. Esta la aprende cuando va al pueblo a hacer su prédica. Viene y se da cuenta que nadie lo escucha. Y cuando el volatinero muere, él mismo se da cuenta de que sus enseñanzas no son para todos, que el saber no es para todo el mundo. Una de las cosas que decía en su prédica son cosas para pensar. Por ejemplo, él dijo, ¿qué habéis hecho para superar al hombre? Esto es una frase que nos deja pensando, porque en nuestra mentalidad nosotros seguimos siendo lo mismo en todos los días. Nosotros no tenemos una mentalidad que nos diga, cambiemos nuestros malos defectos. ¿Qué habéis hecho para superarte a ti mismo? Eso nos da la motivación o el pensamiento para convertirnos en el superhombre. Otra de las cosas que decía era, el mono es una irrisión del hombre. Lo mismo es el hombre para el superhombre. Como sabemos, nuestro pasado científicamente fue un mono. Y nosotros nos avergonzamos de ese pasado, de saber que fuimos esa cosa a pasar a lo que somos ahora. Lo mismo es el hombre para el superhombre. El superhombre el hombre tiene que ser ese puente para llegar al superhombre. Tenemos que superarnos a sí mismos para llegar a ser el superhombre. Una de las cosas que nos enseña en este libro son las 3 transformaciones, las cuales son el camello, que es el animal de carga, el espíritu de carga, el que renuncia a todo y se resigna a lo que es, el amar a que lo desprecien, el simplemente llevar todas las cargas de los demás, ser un animal de carga. Luego sigue el león. Este es el que tiene que conquistar la libertad y ser su propio desierto, pelear para conseguir la victoria, pasar de el tú debes, que es el animal de carga, al yo quiero, que es lo que yo en verdad quiero. Yo soy todo lo que se sabe. Crearse la libertad, no ser más guiarse por los demás, sino por ti mismo. Tú crear tus propios valores. Eso es lo que odia el animal de carga. Y luego sigue el niño, que es el que crea e inventa. Es el retirado del mundo, el que conquista ahora con su mente. Es inocencia y olvido. Otra de las frases que cita es que el poder le gusta caminar sobre piernas torcidas. Y sí, básicamente eso pasa hasta hoy en día, que los que tienen poder caminan en piernas torcidas, se van por negocios ilícitos, por corrupción. Y sí, es verdad, el libro cuenta verdades, ya veremos más. Bueno, vamos a abarcar el tema en el que básicamente se enfoca más que todo este libro. El superhombre. En, en alemán se dice Übermensch. Realmente no sé cómo se diga, no quiero que me... Bueno. Es superhombre, no confundirse con hombre superior. Es el hombre, es la media de lo que se tiene que ser superado. El último hombre es siempre ocupado por sus necesidades. Eso es el último hombre y el hombre. Übermensch, superhombre. Y el superhombre en alemán no define género. Puede ser hombre, puede ser mujer, hasta puede ser niño, como en las 3 etapas. Super no es fuerza física, sino una fuerza espiritual. Como por ejemplo, les puedo poner, un soldado puede ser ágil, puede ser rápido, puede ser fuerte, puede ser diestro, pero su yuga, su voluntad y conciencia a las órdenes de otros. Un soldado sigue las órdenes de más arriba, no sigue las órdenes de sí mismo. El superhombre tiene que ser moralmente superior. Su moral no tiene que ver con las masas,
no tiene que ser la moral de los esclavos, no es definida por otras. Él crea, construye y produce su propia moral. Algunos dicen que esta moral la comparan con una moral amoral, y esto no es así, porque no solo es crear los valores y sentirse superior a los demás, sino que los valores del superhombre se definen por los valores del poder, la vida y la tierra. El poder se define por no tener la moral del esclavo, del débil, del que no puede. Esa moral, la vida es la vida que tenemos, y la tierra de donde, la tierra terrenal en la que estamos. Una de las cosas que habla este libro, y es como ya más alejado, como llegando a los últimos, como sabemos, este libro se divide más que todo es en partes, en 4 partes, si no estoy mal. Y cerca de estas partes de la cuarta, de la tercera y la cuarta, dice que el eterno retorno. Para explicar el eterno retorno, esta se puede dividir en una forma una cosmológica y psicológica. Son hipótesis. La cosmológica nos dice que es una teoría circular. Se define porque el universo es finito. Él nos dice que todo esto se va a acabar alguna vez. Las posibilidades no son infinitas. O sea, tiene la posibilidad de repetirse. Esto nos lleva a decir que esta mentalidad que la que nos propone Nietzsche es que lo que hagamos ahora se va a volver a repetir dentro de un tiempo. Entonces, si vas a volver a repetir lo mismo que hiciste, ¿no es mejor que lo repitas bien? Acá está, nos pone la señal de tener júbilo o desesperación frente a esto. Júbilo es sentirse bien porque vas a volver a repetirlo, porque sabes lo que hiciste y que lo hiciste bien. Estás bien. Pero el desespero es saber que estás perdiendo el tiempo y que si vas a repetir lo mismo porque tus acciones son eternas, tienes que ponerte de una vez a crear las cosas, porque si estás perdiendo el tiempo, lo harás eternamente por siempre. Así que aprovecha los momentos desde ahora. Supérate esa mentalidad para que en un futuro vuelva a ser lo mismo. Ese es el eterno retorno. Otra de las frases que nos dice es que el valor que alejas a sus fantasmas crea sus propios duendes. Esto nos puede decir que son más, o sea, crean algo, tienen la fe en algo y que creen que lo están alejando, pero asimismo están dejando entrar a su mente todo malo relacionado, porque si se crea esa mentalidad, se crearán muchas más. Si se crea la mentalidad de fantasmas o que tú estás alejando los fantasmas, estás creando tus propias barreras, tus propios miedos, por así decirlo. Tenemos que mirar qué es la realidad, por así decirlo. Otra de las cosas que predica, eh, del, que dice, de los predicadores del sueño sabio que predica, es preciso dormir bien. Eh, Aquí nos dice, véncete 10 veces, reconcíliate 10 veces, encuentra 10 verdades y ríe 10 veces. Esto lo podemos decir con que cada día tienes que esforzarte por ser alguien mejor. Hay que vencerte a ti mismo 10 veces, reconciliarte contigo 10 veces, encontrar verdades, tener sabiduría 10 veces, y ríe, carisma, felicidad 10 veces, para así dormir bien y sentirte conforme con lo que hiciste el día de hoy. Una cosa que dice Zaratustra es que ama a los despreciadores.
porque ellos ven, porque solo ellos ven los defectos del mundo y buscan formas para arreglarlos. Estos, los despreciadores, no se conforman con lo que dicen los demás, sino que ellos mismos buscan una forma para buscar un nuevo mundo, una nueva cosa. No se sienten conformes con lo que les dan y buscan algo nuevo. Esos son los que busca Zaratustra. Eh, Luego, al finalizar el libro, nos habla de el banquete, cuando está con los reyes, con el hombre feo, con el mendigo, con la sombra, con el papa y con el adivino. Este nos habla de que estos no, son bastante sabios y esto, pero no llegan a ser lo que es el superhombre. Porque el superhombre es el pasaje de transformación de todos los valores de la especie, de la especie y la generación humana, de la cultura y de su grandeza total. Bueno, a mí me pareció un libro bastante chévere, la verdad. Me hizo pensar muchas veces en que si tal vez si cambió algo en mi fe, puede ser. Yo, la verdad, no guío muchos mis pensamientos a lo que es lo que ven todos, que es a Cristo y a Jesús. Yo no veo eso. Y este libro me gustó tanto por eso, porque no es un pensamiento de un Dios, sino que tú mismo tienes que salir adelante por ti mismo. Tienes que superarte a ti mismo para así convertirte en el superhombre. Tienes que dejar tus marcas para que, como viene el eterno retorno, tú te sientas bien porque hiciste las cosas bien. Este libro, la verdad, se lo recomiendo a cualquiera, pero como dicen, estas enseñanzas no son para todos. Las palabras de Zaratustra no son para todos. Bueno, muchas gracias. Me gustó el libro. Chao. Un saludo. Un abrazo.